Buen día. Para esta sesión vamos a hablar un poco de la primera ley de la termodinámica y vamos a trabajar con algunos ejercicios de ellos. Para comenzar, primero vamos a ver un poco sobre la primera ley de la termodinámica de forma general para ver de qué se trata. Y vemos que algunos autores nos presentan que esta ley establece que la variación de energía interna de un sistema es igual a la energía que transfieren o reciben los alrededores en forma de calor y de trabajo. Bueno, en esa parte sabemos que no es posible medir la energía interna total, así todo lo que tiene la materia, pero lo que sí podemos medir es la energía que entra y que sale en forma de calor y de trabajo, y de eso se trata la primera ley de la termodinámica. Podemos medir la variación que hay de lo que ya tiene, si entra o sale alguna de ellas, y lo representamos con esta ecuación. Variación de energía interna igual a Q, que es calor menos el trabajo. Ahora, el trabajo y el calor pueden variar de signo, pueden ser positivos o negativos dependiendo de cómo sea. Si el trabajo lo aplicas desde los alrededores al sistema, o sea, de afuera del sistema a adentro del sistema, se considera negativo. Y si el trabajo va del sistema hacia afuera, hacia los alrededores, es positivo. En cuanto al calor, si el calor sale del sistema o el sistema lo cede, se considera negativo. Y si el calor es absorbido, va hacia adentro del sistema, se considera positivo. Con ese pequeño resumen de lo que habla y de lo que se trata la primera ley de la termodinámica, podemos comenzar. Y verlo en este ejercicio que está aquí. Dice, un sistema termodinámico intercambia energía con los alrededores, calcula la variación de energía interna cuando, aquí presenta las características que va a tener este momento, absorbe 90 calorías y realiza un trabajo de 180 joules. Bueno, para esta parte vamos a utilizar esto. Okay. Tenemos aquí que el calor es de 90 calorías, pero pues no nos sirve como tal así. Siempre que vayamos a hacer algún ejercicio, necesitamos que las unidades de medida estén todas iguales. Aquí tenemos calorías y tenemos joules, por tanto vamos a convertir de calorías a joules. Sabemos que una caloría es igual a 4.2 joules y podemos convertirlo de esta forma, 90 calorías, y aquí tenemos la conversión a 378 joules. Entonces ya lo podemos representar de esa forma. Y continuamos, ya tenemos en joules el calor, tenemos el trabajo en joules, ya están en las mismas unidades de medida, entonces vamos a avanzar. De esta fórmula que tenemos, ya nos pasamos a la sustitución, ahí está. Ahora, tenemos el calor como 378 joules y el trabajo como 180. Bien, eso no tiene gran problema, es una resta así nomás, pero para esta parte tenemos que el calor va a ser positivo, vamos a comenzar a trabajar con eso. El calor es positivo porque lo está absorbiendo, está entrando al sistema y el trabajo es aplicado sobre los alrededores, por tanto va del sistema hacia afuera, entonces el trabajo es positivo y los dos valores dentro de los paréntesis son positivos. Una vez que comprendimos esto, ya que lo tenemos así, simplemente hacemos esa resta y tenemos que la variación de energía interna de este sistema es de 198 joules. Vamos a ver otro ejercicio. En este ejercicio es muy similar. Dice, un sistema termodinámico intercambia energía con los alrededores, calcula la variación de energía cuando, y se nos presentan ya las características que tiene. Van a ser los mismos valores para no tardarnos tanto en esa parte. Absorben 90 calorías y los alrededores realizan un trabajo de 180 joules sobre él. Aquí ya cambia esta parte. El trabajo va de afuera hacia adentro. Los alrededores lo están aplicando en el sistema. Pero bueno, ahora tenemos 90 calorías. Hay que convertirlas. Y nos quedaría igual 378 joules, ya que lo tenemos en la misma unidad de medida de estas dos. Ya podemos avanzar. Lo sustituimos en la fórmula. Ahora, en esa fórmula ya va a haber una diferencia con respecto del ejercicio anterior. Vemos que el calor está siendo absorbido, o sea, va de afuera hacia adentro del sistema, por tanto va a ser positivo, se queda igual. Adentro del paréntesis tenemos 378 joules positivos. Y el trabajo ahora cambia porque va de los alrededores hacia el sistema, entonces es negativo y ya dentro del paréntesis colocamos los menos 180 joules.
Para lo que sigue, pues ya vemos un cambio, ¿no? De signo, aplicamos la ley de los signos, menos por menos da más, y en este caso, pues se van a sumar 378 joules más 180 joules, vamos a tener 558 joules. Por tanto, el resultado de la variación de energía de ese sistema con esas condiciones es de 558 joules. Y con eso ya terminamos este ejercicio. Tenemos esta otra situación, es un ejercicio similar. Un sistema termodinámico intercambia energía con los alrededores. Calcula la variación de energía interna cuando libera 90 calorías y los alrededores realizan un trabajo de 180 joules sobre él. Aquí ya cambian de nueva forma algo, ¿no? Libera 90 calorías. Las calorías van a salir del sistema, por tanto, pues ya desde aquí podemos ver que el calor al salir pues va a ser negativo. Aquí lo tenemos. Y los alrededores realizan un trabajo de 180 joules sobre él. Entonces, pues van a aplicar un trabajo sobre el sistema, va a ser negativo. Eso ahorita ya lo identificamos. Las 90 calorías y los 180 joules. Necesitamos que sean las mismas unidades de medida, por tanto, volvemos a hacer la conversión de unidades. Tenemos que las 90 calorías son 378 joules. Si se fijan, es la misma fórmula que utilizamos siempre para la primera ley de la termodinámica, que es esta que está aquí, la variación de energía igual a calor menos el trabajo. Entonces, vamos a continuar con esa. La sustitución se hace igual, ¿no? El calor, ahí está, ya habíamos identificado que iba a ser negativo, en este caso ya aparece negativo adentro del paréntesis, y el trabajo, ahí está también, ya aparece negativo. Ahora, de nueva forma, se va a aplicar la ley de los signos y vemos menos por menos más y vamos a tener un valor negativo y un valor positivo. Entonces vemos el resultado de eso y nos da menos 198 joules. Por tanto, al final ya el resultado de ese problema es que la variación interna de este sistema es de 198 joules. Ahora, ¿qué significa este valor positivo o negativo al final en la variación de energía? Es cómo se va a considerar. Si el sistema tiene una energía que va a crecer, se considera positivo, y si decrece la energía, se considera negativo. En este caso, pues la variación de energía es negativa. Ahora, de los procesos termodinámicos que hemos trabajado, tenemos el proceso isotérmico, que es cuando no cambia la temperatura, el proceso isocórico, que es con un volumen constante, no cambia el volumen, proceso isobárico, donde no cambia la presión, y un proceso adiabático donde no hay intercambio de calor. Para el análisis de estos sistemas, podemos hacerlo con la misma ley de la termodinámica, la primera, con la misma fórmula que hemos estado utilizando hasta ahorita en este video, y vamos a utilizar esta tabla. En esta tabla nos presenta las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, si la temperatura es constante, tenemos que la energía interna pues no va a cambiar, va a ser siempre la misma, y nos va a resultar esto que está aquí, que el calor va a ser igual al trabajo, solo eso. Ahora, cuando tenemos un volumen constante, o sea, un proceso isocórico, el trabajo va a ser cero. Al no haber cambio de volumen, no hay movimiento, no hay trabajo. Por tanto, de la ecuación eliminamos ese valor que debería estar aquí. Trabajo es igual a cero y nos queda que el calor va a ser igual a la variación de la energía interna. Para la presión constante sí puede haber calor, sí puede haber trabajo. Y el trabajo lo podemos calcular con esta pequeña ecuación que está aquí. Trabajo igual a presión por la variación o cambio de volúmenes. Y pues como vemos, la ecuación viene siendo la misma de la variación de energía interna, y en un proceso adiabático no hay intercambio de calor, por tanto no absorbe calorías ni libera calorías el sistema, por tanto esta Q siempre es cero. Ahora, viendo estas características que tienen los procesos, vamos a hacer un ejercicio para ir viendo cómo verlos presentes ya en un problema aplicado. En ese primero dice, un gas al expandirse absorbe 200 calorías, realizando un trabajo sobre los alrededores de 840 joules.
Tenemos dos incisos, calcula la variación de la energía interna del sistema e identifica qué tipo de sistema es. Aquí tenemos ya los datos, 200 calorías que se está absorbiendo el sistema y un trabajo de 840 joules que se está aplicando sobre los alrededores. Entonces vamos a convertir esas 200 calorías en joules porque queremos que todo esté en la misma unidad de medida. Y nos queda que 200 calorías es igual a 840 joules. Es el mismo proceso que utilizamos antes. La sustitución es en la misma fórmula, es la de la primera ley de la termodinámica. Vemos nuevamente, está absorbiendo calor, por tanto al entrar al sistema, pues eso se considera positivo el calor, que es la letra Q, y el trabajo igual se está aplicando en los alrededores, va el sistema hacia afuera, por tanto es positivo, y ahí mismo adentro del paréntesis, pues los valores son positivos. Nos queda una suma y pues al hacer esa suma resta nos da como resultado 0 joules. Entonces la variación de energía interna es de 0 joules. ¿Qué sucede con esto? Recordamos la tablita que teníamos donde vienen las características de cada uno de los procesos. Entonces el que tiene esa característica pues es ese que mostramos ahí en amarillo y pues vemos que es un proceso isotérmico. Si no hay variación de temperatura, pues no hay no hay variación de energía interna. Entonces es un proceso isotérmico. Y vemos que el procedimiento pues es el mismo que utilizamos desde el principio con esta ecuación, con esta fórmula de la primera ley de la termodinámica. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Dice, cierto gas experimenta una expansión, por lo que varía su volumen de 1.8 por 10 a la 4 a 4.7 por 10 a la menos 4, perdón, menos 4 en el anterior. Son metros cúbicos. Y dice, pero mantiene una presión constante de 3.05 por 10 a la 5 pascales. Si lo anterior fue consecuencia de haber suministrado 30 calorías, calcular. Se calcula el trabajo del sistema y la variación de la energía interna del sistema. Identifica qué tipo de sistema es. Bueno, aquí son más datos. Tenemos el calor que está presente en este ejercicio, que es de 30 calorías, se le está suministrando al sistema, lo está absorbiendo, está entrando al sistema, ese calor va a ser de 30 calorías. Tenemos volumen final, volumen inicial, tenemos una presión constante. Desde aquí ya podemos saber que pues va a ser un proceso, a qué proceso nos vamos a referir. Pero bueno, vamos a convertir las calorías a joules. Y tenemos que 30 calorías es igual a 126 joules. Ahora, al ser un proceso a presión constante, pues ya sabemos que es un proceso isobárico. Para esta parte, tenemos esta fórmula, en la misma tablita que les presentaba hace un momento, viene esa fórmula para calcular el trabajo. Aquí ya lo hemos sustituido, el trabajo en esta ecuación, esa es la presión, y aquí tenemos las dos temperaturas. Entonces, para esta parte, pues ahí los tenemos. ¿Qué sigue? Pues hacer la diferencia, ¿no? 4.7 por 10 a la menos 4 menos 1.8 por 10 a la menos 4 nos da 2.9 por 10 a la menos 4, son metros cúbicos. Aquí ya vemos un cambio de pascales a newton sobre metro cuadrado, es lo mismo, solamente lo cambiamos para ver cómo es que llega uno a saber que eso realmente es el trabajo. Entonces un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado, ya se hace el cambio en esta parte. Ahora, para lo que son las unidades de medida, vemos que los metros cuadrados se van a ir con lo que tenemos ahí arriba y nos va a quedar al final pues simplemente una multiplicación de 3.05 por 10 a la 5 por 2.9 por 10 a la menos 4, que nos da como resultado ese 88.45 newton metro, y sabemos que un newton metro es fuerza por distancia, son joules, y es esto que tenemos aquí. Entonces el trabajo ya lo tenemos para este ejercicio.
ya podemos calcular la variación de la energía interna porque ya teníamos el calor que entra al sistema. Entonces, con la misma ecuación que habíamos estado utilizando, esta que está acá, ahí sustituimos y tenemos la variación de la energía interna, 126 joules menos 88.45 joules. Para esta parte nuevamente está absorbiendo energía interna el sistema, va de afuera hacia adentro, se le está suministrando, entonces son 126 joules positivos. Y en el caso del trabajo, la misma ecuación del cálculo de trabajo te va a decir si es positivo o negativo. Nos dio positivo arriba, por tanto va de adentro del sistema hacia afuera y así nos queda. Tenemos que esa resta 37.55 joules. Entonces al final tenemos que la variación de la energía interna es de 37.55 joules. Este proceso fue isobárico. Es exactamente lo mismo, simplemente que ahora tuvimos que calcular esta parte, ¿no? El trabajo. No nos lo dio el problema. Ahora, para este que está aquí dice un recipiente hermético que mantiene su volumen constante, contiene en su interior gas. Si se le suministran 50 calorías desde el exterior, ¿qué variación de energía interna presenta? Bien, en este caso es un recipiente hermético, tiene un volumen constante. Un ejemplo pudiese ser una olla de presión que no va a cambiar su volumen, pero al ponerle calor pues sí va a aumentar la temperatura, va a aumentar la presión. Aquí en este caso se le están suministrando 50 calorías. Hacemos la conversión a joules, necesitamos que siempre estén en joules. Entonces de 50 calorías pasamos a que son 210 joules. Ya lo ponemos ahí. ¿Y qué sigue? ¿No? Pues es un proceso isocórico, no cambia el volumen. Y al no cambiar el volumen no hay movimiento, no hay diferencia de volúmenes, por tanto el trabajo es igual a cero. Y ya que tenemos esto, calor y el trabajo, pues hacemos la sustitución. El calor es positivo, se lo está poniendo, se lo está suministrando al sistema, entra al sistema, entonces son 210 joules. Y el trabajo, al no haber cambio de volumen, pues es cero, ¿no? Entonces nos queda igual y la variación de energía interna es igual a 210 joules. Ahora en este ejercicio nos presenta una mezcla, ¿no? Dice un gas contenido es un recipiente que no permite el intercambio de calor con los alrededores, se comprime hasta que disminuye su volumen de 0.008 a 0.003 metros cúbicos. Si mantiene una presión constante de 3000 pascales, calcula el trabajo del sistema y la variación de energía interna del sistema. Identifique qué tipo de sistema es. Bueno, aquí desde el principio pues ya nos menciona que no hay intercambio con los alrededores, entonces es un proceso adiabático. Entonces desde el principio el proceso pues ya no hay intercambio de calor con los alrededores. Y tenemos que es un proceso isobárico, es una presión constante. Entonces tenemos dos tipos de procesos termodinámicos aquí en un solo ejercicio. Y bueno, igual que en los anteriores hay que calcular el trabajo. El trabajo es de 3000 pascales. Es el que nos presenta, no, perdón, la presión es de 3000 pascales. Y el volumen inicial es más grande que el final. En este caso el trabajo va a dar un valor negativo de 0.003 menos 0.008 metros cúbicos. Entonces igual que en el anterior, aquí ya hicimos el cambio de pascales por newton metro cuadrado para poder avanzar en esta cuestión de las unidades de medida y el análisis dimensional. Se van los metros cuadrados que están ahí abajo y nos queda que son 15 newton metros, pero en este caso son negativos, ¿no? Porque el valor de la diferencia de los volúmenes pues fue negativo. Entonces el trabajo, esto nos indicaría que el trabajo va de afuera del sistema hacia adentro, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte, tenemos el trabajo. Aquí vemos algo curioso. Esto que está aquí, los 0 joules. Estos 0 joules, ¿por qué es? Simplemente porque es un proceso adiabático. Al no haber intercambio de calor con los alrededores, pues
la variación de calor va a ser cero. No hay intercambio, no hay nada, se queda en cero esa parte. Y ahí está, ¿no? No hay intercambio de calor, pero sí hay trabajo. Entonces, ese trabajo le vamos a aplicar la ley de los signos también. El trabajo va de afuera hacia adentro, como lo veíamos. Ley de los signos, menos por menos da más. Entonces, la variación de energía interna queda que es de 15 joules. Entonces, ahí tenemos el resultado. Y con eso terminaríamos este ejercicio.